Parmenas Radio presenta Especial Semana Santa. Estamos en Parmenas Radio, su servidor, el Padre José Luis Bautista González. El día de hoy es Jueves Santo, 6 de abril del año 2023, y precisamente coincide con la misma fecha en que nuestro Señor Jesucristo convivió por última vez con sus amigos. La mayoría de los biblistas coinciden que Jesús celebró una cena, no era la cena pascual, sino una cena más con sus amigos el 6 de abril del año 30, como lo afirma el que dirigió esa obra monumental que es la Biblia de Jerusalén, el padre Benoit Dominico, director de l'École Biblique de Jerusalén, como lo podemos ver en la cronología de la misma Biblia de Jerusalén. Se entiende que para muchísimos hombres y mujeres del mundo entero, llámese los antiguos iglesias reformadas, llámense los ortodoxos o nosotros los católicos, es un día donde iniciamos lo que litúrgicamente se denomina el triduo pascual. Recordemos que hoy por la mañana ha concluido la Cuaresma, que iniciábamos este año el pasado 22 de febrero, y que era el tiempo de preparación para celebrar el triduo pascual y la cincuentena pascual. El misterio pascual que debemos de entender de él, desde la encarnación de Jesús hasta su resurrección. Y el triduo pascual es pasión, muerte y resurrección. Y la resurrección la celebramos 50 días. Por eso se llama cincuentena pascual. Por eso los grandes liturgistas que iniciaron este movimiento de reforma de año cristiano a año litúrgico, empezando por el padre don Próspero Guéranger a mediados del siglo XIX y después pasando por el gran Odo Kassel antes del Concilio Vaticano II, ellos afirman que durante el año litúrgico celebramos los misterios de nuestro Señor Jesucristo. La Cuaresma nos ha preparado cada uno de nosotros a la vivencia de nuestra inserción a la Iglesia Católica a través de el baño bautismal. Se afirma que el bautismo es la puerta de entrada a los demás sacramentos, como lo dice el derecho canónico vigente del año de 1983. Es puerta de entrada a los demás sacramentos e inicio de vida nueva. Por eso, si recordamos las dominicas de este ciclo A, donde el catequeta ha sido el evangelista Mateo y apóstol, es recordar nuestro compromiso como bautizados. En la primera dominica, Mateo 4, las tentaciones, porque se entiende que la inserción como cristiano desde el tiempo del catecumenado era rechazar las seducciones del tentador y aceptar a Jesús como nuestro Señor. La segunda dominica, Mateo capítulo 17, la transfiguración en el Tabor. ¿Cuál es el elemento bautismal? La vestidura blanca. Afirma precisamente Cirilo de Jerusalén en sus catequesis mistagógicas que los
catecúmenos iban con una túnica morada el día de la vigilia pascual para ser bautizados, para ser sumergidos. Y cuando eran bautizados por el celebrante, se les colocaba una túnica blanca. La túnica blanca evoca la transfiguración cuando Santiago, Pedro y Juan contemplaron a nuestro Señor como Dios. Les mostró su gloria para que el escándalo de la cruz fuera alivianado por la gloria de Dios. La tercera dominica, Juan capítulo 4, el diálogo con la samaritana. El elemento bautismal es el agua. El agua que da muerte, mar rojo. Y el agua que da vida, cuando los israelitas murmuraron contra Dios y en la roca salió agua. Por eso el mismo Cirilo de Jerusalén, en la obra ya referida, afirma: al catecúmeno se le sumerge 3 veces porque 3 días estuvo Jesús en el sepulcro. Romanos capítulo 6. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si 3 días estuvo Jesús sepultado, así dice Cirilo que 3 veces tiene que sumergirse la persona porque 3 días estuvo Jesús en el sepulcro. Por eso el citado obispo de Jerusalén afirma: el bautismo es sepulcro y es madre. Es sepulcro porque morimos al pecado y es madre porque resucitamos a una vida nueva. Nacemos a una vida nueva. La cuarta dominica, Juan capítulo 9, el ciego de nacimiento. El elemento bautismal es la luz. Por eso cuando nosotros fuimos bautizados, los que somos católicos, y a papá y a mamá, al padrino y a la madrina, se le dio una vela, porque Jesús es luz. Jesús no es obscuridad. Jesús es luz. Jesús no es tinieblas. Jesús es Trinidad Santísima junto al Padre y al Espíritu Santo. Y esa luz tiene que brillar en medio de las obscuridades de la vida. Esa luz que contagia alegría. Esa luz de la cual seremos testigos en la próxima vigilia pascual. Esa luz que va a alumbrar la soledad del sepulcro. Esa luz que va a iluminar y que va a hacer que la pesada roca sea removida del sepulcro. Nosotros somos luz, no somos tinieblas, no somos supersticiosos, no somos darquetos, ni creemos en el Yaruba, ni en la Santa Muerte, ni en el Feng Shui, ni en el Reiki, ni en los amuletos, ni en los horóscopos, ni en Pare de Sufrir, ni en las cartas astrales. Porque las supersticiones como la marihuana y como el fentanilo, quien se une a la superstición nunca más saldrá de ella. Y la quinta dominica, Juan capítulo 11, la resurrección de Lázaro. Y es importante este capítulo porque indudablemente nos ayuda a entender la muerte y la resurrección. Morimos con Cristo al pecado y resucitamos con Él a una vida nueva. La sexta dominica la vivíamos la semana pasada y precisamente se proclamaba como evangelio, como estamos en el ciclo A, el largo evangelio de Mateo. Mateo capítulo 26 y capítulo 27. Es recomendable
en este tiempo de Semana Santa escuchar la larga pasión del Evangelio de San Mateo de Juan Sebastián Bach. A partir de esta semana es Semana Santa por devoción, aunque hoy hemos concluido la Cuaresma por la mañana. ¿Qué celebraremos en el orbe, en el mundo católico hoy? Celebraremos la institución de la Eucaristía y la institución del orden sacerdotal en torno al mandato del amor. Por eso hoy se proclamará el capítulo 13, versículos 1 al 14 del Evangelio de Juan. Recuerden que Juan se va insertando a lo largo de los 3 años litúrgicos. Y estamos, para la mayoría de los exégetas biblistas, como Raymond Brau, o Schnakenburg, o Beauvoir, precisamente en el libro de la Gloria, que se inicia desde el capítulo 2. ¿Y qué es lo que dice la Escritura? Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Dice el gran español Martín Luis Descalzo en su libro Vida y Misterio de Jesús de Nazaret: ¿acaso en esta expresión el amor de Dios estaba suspendido? Habiendo amado, amó hasta el extremo. ¿Cómo medir el amor? Pues el amor se mide a través de la muerte. Nadie es amigo sino aquel que da la vida por el otro. Y es por eso, queridos hermanos y hermanas, que en este día solemnísimo de la institución de la Eucaristía, meditemos sobre el amor. San Ignacio de Loyola, en Manresa, en su primera meditación, le pedía a Dios que le comunicara el amor, porque no podríamos entender ninguna misión, vocación dentro no solo de la esfera espiritual, sino de la esfera laboral, cultural, deportiva, empresarial, universitaria, si no es a través de la virtud del amor. Por eso lo primero que decía Ignacio, le demandaba a Dios el amor. ¿Cómo poder amar? ¿Cómo vivir el amor en los tiempos que nos están tocando vivir? ¿Cómo poder manifestar caballeramente el amor en estos tiempos de cólera, diría Gabo, que nos toca vivir en México, donde tal parece que el odio está venciendo al amor, el rencor está venciendo al perdón, la división a la unidad y la polarización a la comunión. No sé, muchos de nuestros sectores en México, de los que antes he mencionado, tendríamos que hacer un paréntesis en nuestra vida en este Jueves Santo, que, como decía don Víctor Sánchez el pasado domingo, pues no es solamente tiempo de vacaciones, como muchos lo consideran, sino más bien tendría que ser un tiempo enorme de reflexión para preguntarnos cómo estamos caminando. El mes de marzo terminó con un promedio de 74 muertos por día, sin contar la tragedia que marca este sexenio de los muertos de Juárez,
quemados, atrapados precisamente por las inútiles políticas públicas de migración. ¿Cómo pedir respeto a los connacionales que viven en México y que aportan millones de dólares cada mes si no se respetan los derechos de los migrantes que buscaban oportunidades que en sus países, muchos con presidentes autoritarios y totalitarios, y muchos encuentran la cárcel, la persecución y en este caso morir quemados, asfixiados? En este tiempo que nos toca vivir, donde hasta existen supuestas personas aquí en Puebla que son católicas y que en discursos políticos afirman habría que darle solución a las mujeres para que interrumpan el embarazo. Tendríamos que hacer una reflexión de cómo en nuestra patria estamos viviendo las diversas situaciones que se dan en los distintos campos de la historia humana, porque se entiende que la historia humana es historia de salvación, que la historia no es cíclica sino lineal. Hay una creación y hay una parusía. Como lo decía Teilhard de Chardin o Romano Guardini. ¿Cómo nos enfrentamos ante toda la situación que se vive en la patria, en el Estado y aquí en el municipio de Puebla? ¿Cómo vivir el amor en medio del individualismo, del relativismo, del materialismo, del odio, de la confrontación? Pues tenemos el ejemplo de Jesús. ¿Cuál fue el extremo del amor de Jesús? Morir por ti y morir por mí. Algo que deseaba precisamente Ignacio Loyola en sus ejercicios espirituales, que tuviéramos la misma experiencia del amor que tuvo Jesús en la pasión. Que tengamos esa misma experiencia de amar, para que amando la cruz podamos contemplar la gloria. San Juan de la Cruz, aquel hombre tan perseguido en el siglo XVII y que sufrió tanto, que tal vez por eso se puso de la cruz y que sus 49 años estuvieron marcados por el dolor, él decía: no puede haber gloria si no hay pasión. No puede haber Tabor si no hay Calvario. No puede haber resurrección si no hay muerte. Yo creo que el ejemplo grandioso de Jesús, que amó hasta el extremo y que puso por ejemplo algo bastante sencillo y que solamente hacían los esclavos y los siervos, como lo podemos leer en el libro de Joaquín Jeremías, Jerusalén en tiempos de Jesús: lavarle los pies a sus discípulos. Aquí no se trata de tomar las cosas al pie de la letra, porque algunos padrecitos hoy van a llevar 20 cubetas o 30 cubetas y van a decirle a sus fieles: lávense los pies. No, ese es un show. No. Lo que Jesús está indicando es el camino de la humildad, es el camino de la sencillez, es el camino del servicio que muchos hemos perdido en esta sociedad materialista, donde tal vez seamos epicureístas, el máximo placer y el mínimo dolor.
donde queremos que nos sirvan, que nos sirvan, que nos sirvan, o como dice el Papa Francisco, en una cultura de descarte, donde descartamos a los que nos caen mal. Aquellas escenas que vimos de Guadalajara, la capital de Jalisco, Guadalajara, donde una policía y un policía golpean y pisotean a un indigente. ¿Y qué dijeron las autoridades? Vamos a investigar. Pues ya está el video, yo creo que no necesita investigar nada. Pero yo creo que esas situaciones de encono, de fuerza, de aprovecharnos de los demás, o como pasa en las escuelas, aquella chica que brutalmente golpeaba con una piedra a una adolescente y que las demás chicas grababan y se reían. En esa indolencia donde el dolor ya no nos dice nada. En esa indolencia donde los muertos ya no nos dicen nada. Y claro, donde nuestros políticos, como decía Winston Churchill, aquel premio Nobel de literatura, decía, los políticos piensan en las próximas elecciones para tener poder y para seguir robando. En cambio, los estadistas piensan en las próximas elecciones, en las futuras generaciones. Y aquí no hemos tenido estadistas últimamente. Amar es servir, amar es ser sencillos. Que cada quien examine su propia conciencia y se pregunte si esto es ideal, utópico, quimérico, o si puede ser factible su realización en la vida diaria. Por eso al final dice Jesús, si yo que soy su maestro he hecho esto con ustedes, también ustedes deben lavarse los pies los unos con los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. El ejemplo, la coherencia, es lo que hoy falta. Vemos prepotencia, soberbia, encono, egoísmo, división. No sabemos aceptar nuestras limitaciones, no sabemos aceptar nuestros errores, no sabemos aceptar que a veces cometemos malas decisiones y le echamos la culpa a los demás. ¿Por qué nací en este hogar? ¿Para qué me casé con fulano? ¿Para qué acepté este trabajo? Los demás tienen la culpa. Nunca tengo la culpa yo. Si pudiéramos beber del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, otra cosa sería de México. La primera, si entendemos que el amor es el que da a Jesús la capacidad divina de fundar, instituir la Eucaristía y el orden sacerdotal, entonces escucharemos como segunda lectura la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26. Esta carta probablemente fue escrita entre los años 54 al 56 de la era cristiana y es el testimonio más antiguo de la institución de la Eucaristía. Cuando Jesús dice, o más bien lo dice Pablo, yo recibí del Señor lo que les he transmitido. Es lo que se llama tradición. Si esta carta fue escrita en el 55, 56 y Jesús instituye la Eucaristía en el año 30, jueves 6 de abril del año 30, han pasado 25 años.
Ya han muerto varios testigos de esto, ya han muerto Santiago el Mayor, ya murió Esteban, ya murieron otros, pero es tradición. Si yo soy católico fue por la fe de mis padres. Desde el cielo está mi mamá Isaura, aquí en la tierra mi papá Luis. Pero si ellos fueron católicos, fueron por mis abuelos. Y lo mismo ustedes. Eso se llama tradición. Yo os transmito lo que a mi vez he recibido. Que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Aquí hay 3 notas teológicas. La primera, verdadero banquete. La segunda, verdadero sacrificio. Y la tercera, memorial. Verdadero banquete, esto es mi cuerpo. San Juan en el capítulo 6, versículo 52, habla: y el pan que les voy a dar es mi carne, sarx, el cuerpo que se entrega, pero también la sangre que se derrama. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, sacrificio. Hagan esto en memoria mía. ¿Y qué es el memorial? Hacer presente con toda su eficacia un acontecimiento de salvación. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza, es decir, la antigua alianza, Éxodo capítulo 20, Berit en hebreo, había concluido, que se sella con mi sangre. La antigua alianza, como escucharemos en la primera lectura, Éxodo capítulo 12, estaba marcado por el Cordero Pascual, allá en Egipto, allá en el siglo XIII antes de Cristo, en tiempo de Ramsés II. Esa sangre tuvo su tiempo como figura, diría la carta a los hebreos. Pero esta alianza va a concluirse y la nueva alianza va a sellarse con la sangre de Jesús. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él. Nuevamente 3 notas teológicas características. Es la sangre, verdadero bebida, que se derrama por ustedes, verdadero sacrificio. Háganlo en memoria mía, verdadero memorial. Ahora, ¿quiénes estaban presentes en la Eucaristía? Si nos ceñimos al relato de Juan, ya Judas Iscariote se había ido para vender al maestro por 30 monedas. Solamente estaban 11 hombres, los apóstoles, y estaba Jesús con ellos. Alguien podía preguntar, como las ridiculeces que dijo Don Brown en el Código Da Vinci, y que muchos por ignorancia le creyeron. Yo le llamaría docta ignorancia, diría Duns Scoto. ¿Había mujeres con Jesús? No. Nunca en la cultura rabínica los primeros grupos todos los grupos eran de hombres. ¿Por qué? Porque existió un machismo exacerbado y Jesús se coloca dentro del tiempo y del espacio, dentro de una cultura profundamente así. Ya la mujer en la resurrección tendrá un papel importante: anunciar, proclamar la resurrección de Jesús. Por eso en nuestra iglesia hay más catequistas mujeres que hombres. Cada quien tiene su papel dentro de la iglesia. Nuestra iglesia no es de ocurrencias. Nuestra iglesia tiene precisamente su fundamento en la Sagrada Escritura, en la tradición
y en el magisterio. Finalmente, hoy no habrá bendición, sino que la Eucaristía, si el tiempo es grande, se pasará a otro lugar y los fieles lo van a adorar. Y hoy, por devoción, se visita las 7 casas que explicaré el día de mañana junto con los ritos propios del Viernes Santo. Muchas gracias. Oh Señor, nada me puede ahogar. Palmenas Radio presentó Especial Semana Santa.